Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a ver un tema, hermanos, un tema bíblico acerca de la palabra de Dios, hermanos. Hoy vamos a ver un tema muy importante, hermanos, que tenemos que meditar en este tema, hermanos. Tenemos que pensar en esto, hermanos. El versículo que vamos a ver hoy, hermanos, es en Mateo, eh, Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 26, hermanos, del 25 al 26. Esos van a ser los versículos claves, hermanos. El tema de hoy es, dejemos todo en las manos de Dios, hermanos. Muchas veces, hermanos, estamos preocupados, hermanos. Tenemos tantas cargas, tantas cosas, hermanos, por las cuales, hermanos, estamos cargando, hermanos, tantas cargas, tanto afán, tanto ansiedad, hermanos. Tenemos tanta ansiedad en nuestros cuerpos, hermanos, porque estamos pensando en qué va a ser mañana, qué va a ser después o qué va a pasar hoy en día, hermanos. Estamos preocupados por lo que va a ser el mañana o por lo que va a ser hoy, hermanos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que no nos afanemos por lo que ha de ser el día de mañana o el día de hoy, hermanos. No estemos preocupados por lo que está pasando. No debemos de preocuparnos porque Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. No debemos de estar alarmados. No debemos de estar con miedo. No debemos de estar con ansiedad, hermanos. Porque eso es lo que está pasando, hermanos. Muchas personas tienen ansiedad. Les han dado ansiedad por esta enfermedad, hermanos. Por causa de esta enfermedad. La ansiedad, hermanos, es un problema por el cual muchas personas pasan, hermanos. Por la ansiedad, pero no debemos de dejar todo temor. Debemos de dejar todo en las manos de Dios. No debemos de tener miedo a lo que está pasando, porque Dios tiene el control de todas las cosas que están sucediendo hoy en día, hermanos. No debemos de tener miedo a la muerte, no debemos de tener miedo a lo que esté pasando, a cualquier situación, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dice, no os afanéis por vuestra vida. Muchas veces estamos afanados por la vida, muchas veces tenemos muchas cosas que hacer y no le damos un tiempo a lo que realmente Dios merece, no le damos el tiempo a Dios, a lo que realmente Él debería de merecer. Porque estamos preocupados por otras cosas y a Dios lo dejamos como el último lugar de nuestras vidas. Muchas veces estamos afanados por muchas cosas que nos alejan de Dios, por muchas cosas que impiden que nosotros agrademos a Dios, hermanos. Hay muchas cosas por las cuales usted y nosotros los seres humanos estamos afanados. Muchas veces estamos preocupados porque no hay trabajo. Hoy en nuestros días hay muchas personas que están preocupadas porque no tienen trabajo. Hoy en nuestros días hay muchas personas que están preocupadas porque hay una enfermedad. Hoy en nuestros días muchas personas están preocupadas porque no tienen un trabajo, no tienen de qué vivir, hermanos. Pero debemos de dejar todo en las manos de Dios. Debemos de dejar todo en las manos de Dios. No nos debemos de preocuparnos porque Dios nunca abandona a sus hijos. Dios siempre está con sus hijos. Él no nos ha dejado. Él está con nosotros. No se preocupen qué van a comer o qué van a beber. Dios va a proveer las necesidades diarias. Si no hay comida en su refri, si no hay que beber, no se preocupe. Deje todo en las manos de Dios. Y Dios va a suplir sus necesidades. Pero usted tiene que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en que Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Estamos preocupados. Ya no hay comida. Ya no hay trabajo. Pero Dios tiene el control. Tranquilo, tranquilízate. Dios tiene el control. Dios tiene el control.
Dios te va a ayudar. Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos ha abandonado, no. Dios está con nosotros aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de que no tenemos trabajo. Dios va a suplir las necesidades diarias que tenemos cada uno. Porque mucha gente está preocupada de que no tienen comida, de que no tienen trabajo. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Dios va a proveer, hermanos. No tenemos por qué tener miedo. Si Dios ha prometido en su palabra de que Él va a proveer, es porque Dios así lo ha dicho. Y Dios no es mentiroso. Su palabra es verdadera. Su palabra es infalible. Su palabra no tiene mentira alguna. Y si Dios ha prometido que nos va a proveer, es porque Él lo va a cumplir. Dios va a cumplir con lo que Él dice, porque Él no es hombre para mentir. Dios no va a hacer que su palabra quede mal. Porque Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para echar mentiras, hermanos. Porque nos preocupamos por la vida, de que no hay comida, de que no hay trabajo, de que tantas cosas están pasando. No, no se preocupe por eso. Dios tiene el control. ¿No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Debemos de agradecer a Dios de que Él nos da vida, de que todos los días nos podemos levantar, de que todos los días podemos abrir nuestros ojos. Debemos de estar agradecidos con Dios porque podemos abrir nuestros ojos y podemos ver otro día más. Eso es más que el alimento y más que la comida y más que cualquier otra cosa, hermanos. Debemos de estar agradecidos con Dios por eso, porque todos los días podemos levantarnos, porque todos los días tenemos vida y podemos ver otro día más. Podemos ver otro día más. Debemos de estar agradecidos con lo que Dios nos da. No debemos de estar preocupados por lo que está pasando. No. Dios tiene el control. ¿Qué no es el cuerpo más que el vestido? Si no tenemos lo que tendríamos que tener, no se preocupen. ¿Qué no es más la vida? ¿Qué no es más el cuerpo que cualquier otra cosa, hermanos? Gracias a Dios tenemos vida. Debemos de estar agradecidos en estos momentos por la vida, porque hay mucha gente que está muriendo. Y Dios a nosotros nos ha dado vida todavía. Todavía tenemos vida. Todavía podemos respirar. Todavía podemos levantarnos, pero mucha gente ya no se puede levantar. Mucha gente ya no se pueden sanar. Mucha gente está muriendo, pero nosotros debemos de estar agradecidos con Dios. Porque no nos ha tocado la enfermedad. Porque nos podemos levantar. Porque no estamos enfermos de enfermedades. Es que debemos de estar agradecidos con Dios por eso. Porque todos los días podemos levantarnos, porque podemos regresar a nuestras casas y estamos bien, no estamos enfermos. No tenemos que preocuparnos, hermanos. Deje toda ansiedad que en su corazón hay. Y lo que debe de hacer para no tener ansiedad es dejar todo en las manos de Dios. Dejemos todo en las manos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Que no nos preocupemos. Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, hermanos. Las aves no trabajan y no recogen y no hacen nada. Las aves no se preocupan por nada. Así nosotros debemos de ser como las aves del cielo. Debemos dejar toda preocupación, toda ansiedad y todo miedo. Debemos dejar todo en las manos de Dios. Las aves no siquiera trabajan, las aves ni siquiera no hacen nada, pero aún así Dios las alimenta. Dios alimenta a las aves del cielo. Y si Dios
le preocupan las aves del cielo, y si Dios alimenta a las aves del cielo, ¿por qué debemos de preocuparnos? Si el Padre se preocupa por las aves que están en los cielos, ¿cuánto más no se preocupará por nosotros? ¿No valemos nosotros mucho más que las aves? Nosotros valemos mucho más que las aves. Nuestro Padre Celestial nos ha de proveer las necesidades que tengamos. Ya no se preocupe. Ya no nos preocupemos. Ya nos afanéis diciendo qué comeremos o qué viviremos o qué vestiremos. Ya no se preocupe. Porque los que no son de Dios buscan todas estas cosas. Los que no son de Dios viven preocupados y nosotros ya no somos del mundo, nosotros somos de Dios. Ya no tenemos que estar preocupados porque sabemos que en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos creído. Dios sabe que necesitamos. Antes de que nosotros le pidamos por nuestras necesidades, Dios sabe lo que realmente necesitamos. Y si Dios sabe lo que necesitamos, Él las va a proveer. No nos preocupemos. Tenemos que tener fe de que Dios va a proveer las necesidades diarias. Una vez escuché decir de un pastor que Dios no envía maná del cielo, pero está realmente equivocado, porque la palabra de Dios es infalible. Si Dios dijo que va a proveer las necesidades diarias, es porque Él lo ha prometido en su palabra. Dios no es mentiroso para mentir. Lo que en su palabra está escrito, Él lo va a cumplir. Y si Dios dice que no nos preocupemos, pues no nos preocupemos. Dejemos todo en las manos de Dios. Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, hermanos. Dios sabe que necesitamos de todas estas cosas. Dios va a proveer. Si usted busca primeramente el reino de Dios, todas estas cosas van a ser añadidas. Si buscamos el reino de Dios, Dios va a proveer nuestras necesidades diarias. Si buscamos a Dios, Dios no nos va a dejar solos. Porque así está escrito en su palabra, de que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis. No estén preocupados por el día de mañana, qué comeremos o qué beberemos. Porque cada día trae su afán. Y Dios va a proveer las necesidades diarias, hermanos. Acuérdense cómo el pueblo de Israel estaban, hermanos, estaban pasando por hambre en el desierto y se estaban quejando porque pensaban que Dios los había dejado, pero Dios no nos ha dejado solos. Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. El pueblo de Israel se estaba quejando porque decían: en Egipto comíamos carne, en Egipto comíamos de todo alimento, pero aquí no podemos comer nada. Se estaban quejando de Dios y debemos de estar agradecidos con lo poco que tenemos y con lo poco que Dios nos da. Debemos dejar todo temor, hermanos. Si usted se llega a quedar sin comida, no se preocupe. Si usted se llega a quedar sin trabajo, no se preocupe. El Señor proveerá las necesidades diarias. Y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos,
pues no habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre, hermanos. Podemos ver cómo el pueblo de Israel se estaba quejando porque decían que en Egipto comían carne, en Egipto comían pan y se saciaban, hermanos, se saciaban por lo que comían y se quejaban, decían, ¿por qué nos has llevado a este desierto? En Egipto estábamos mejor, en Egipto no pasábamos por hambre, en Egipto no pasábamos por tribulaciones. Y así muchas personas se están quejando hoy en día. Muchas personas dicen, es que no tenemos alimento, es que no tenemos que comer, pero no se preocupen. Dios proveerá las necesidades diarias. Si Dios alimentó al pueblo de Israel en Egipto, ¿usted cree que Dios no puede alimentarnos a nosotros? No. Dios puede alimentar e incluso mandar pan del cielo. Lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Muchas personas no tienen fe de que Dios pueda proveer porque no tienen una fe grande, tienen una fe pequeña y su fe no es grande porque se les hace imposible de que Dios pueda proveer las necesidades diarias. Y si Dios alimentó al pueblo de Israel, también puede alimentarnos a nosotros. Y si Dios proveyó para Israel, Dios puede proveer para nosotros también. Dice, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, porque yo lo pruebo así en mi ley o no. Dios puede hacer llover pan del cielo, puede hacer que del cielo caiga pan, puede hacer que del cielo caiga alimento para alimentarnos, hermanos. Dios puede hacer todo eso, hermanos. Dios puede hacer todo eso, hermanos. ¿Se acuerdan de la historia cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo? Y Sara se empezó a reír. Sara se empezó a reír porque para Sara se le hacía imposible de que pudiera tener un hijo a la edad de 90 años. Y dijo Dios, ¿por qué te ríes, Sara? ¿Por qué? Y así muchas personas se ríen porque piensan que Dios no puede proveer las necesidades diarias. Dios puede proveernos las necesidades diarias. Dios ha prometido en su palabra que Él nos va a ayudar. Así como Dios hizo que lloviera pan del cielo y que el pueblo de Israel recogiera pan, Dios puede hacer que caiga pan del cielo. No limitemos a Dios. Para Dios todo es posible si confiamos en Él. Si confiamos en Él, Dios puede ayudarnos. Dios puede ayudarnos, hermanos. Yo he visto muchos milagros a través de la vida de mi familia. He visto muchos milagros que Dios ha obrado. Y Dios nunca nos ha dejado solos. Y Dios nunca nos ha abandonado. Inclusive hemos pasado por cosas difíciles y Dios nunca nos ha dejado solos. Dios nunca nos ha dejado solos. Lo que pasa es que no tenemos fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios tenga fe de que Dios puede proveer las necesidades diarias. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón todos los hijos de Israel: y entonces sabréis que yo Jehová os he sacado de la tierra de Egipto. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel iban a saber quién los había sacado de Egipto. Y nosotros sabemos en quién confiamos, nosotros sabemos en quién creemos. Nosotros sabemos quién puede proveer las necesidades y es Dios quien puede proveer todas nuestras necesidades. No tenemos por qué preocuparnos. No tenemos por qué preocuparnos. Si usted no tiene dinero, no se preocupe. Deje todo en las manos de Dios.
Dios no nos ha dejado solos. En estos tiempos necesitamos tener fe, pero es lo que hace falta en muchas personas. Muchas personas no tienen fe. Muchas personas se les hace difícil creer muchas cosas, pero debemos de creer de que Dios puede proveer las necesidades diarias. Si confiamos en Dios, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Pero si no confiamos en Dios, entonces ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? Tenemos que confiar en Dios, de que Dios puede proveer lo que necesitamos. Si confiamos en Dios, Dios nos va a ayudar. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en su palabra. Tenemos que confiar de que Dios tiene el control. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba murmurando. Dice, estaban murmurando porque decían, estábamos mejor en Egipto. En Egipto comíamos carne. En Egipto comíamos de lo mejor que había en Egipto. Pero aquí en el desierto comemos pan. Porque al principio Dios les había dado maná. Les había dado pan para que se alimentaran. Pero el pueblo de Israel estaban enojados porque ya se habían asqueado de pan. Estaban cansados de comer pan. Y Dios les dijo, bueno, se han cansado, entonces les voy a dar carne para que coman. Y dice, y os daré carne, dice. Y os daré carne hasta que se les salgan por las narices. Porque Dios estaba enojado con Israel. Porque no estaban conformes con lo que Dios les estaba dando. Y así muchas veces pasa. No estamos conformes con lo que Dios nos da. Debemos de estar conformes con el alimento que Dios nos da. Debemos de estar conformes con el trabajo que tenemos. Debemos de estar conformes con lo que Dios nos da cada día. El pueblo de Israel no estaba conforme. Dios los había alimentado con pan, con alimento para que comieran. Y de vez de estar agradecidos con Dios, estaban murmurando contra Dios y contra Moisés. Estábamos mejor en Egipto. En Egipto comíamos de todo lo que queríamos. Comíamos de las mejores cosas, de los mejores alimentos. Eso no debe de haber en los cristianos. Debemos de estar conformes con lo que poco que Dios nos da. Debemos de estar conformes. Muchas personas quisieran estar comiendo lo que nosotros comemos, o el alimento que nosotros comemos, y nosotros no estamos agradecidos con lo que Dios nos da. Hay muchas personas que están pasando por hambre y que quisieran comer lo que nosotros estamos comiendo, y nosotros quejándonos. Así siempre las personas se están quejando porque no están conformes con lo que Dios les ha proveído. Que nunca pase eso en nuestras vidas. No nos quejemos con lo que Dios nos da. Debemos de estar agradecidos porque Dios provee las necesidades diarias que tenemos. Porque tenemos comida en nuestra mesa. Porque tenemos algo que comer. Dice Dios, he oído vuestras murmuraciones. Dice Dios, yo he escuchado lo que ustedes han dicho. Y dice que Dios se le apareció a Moisés en medio de una nube y le dijo, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana y os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. El pueblo de Israel no estaban confiando en Dios. No estaban confiando en Dios. Porque no estaban conformes con lo que Dios les había dado. El pueblo de Israel no estaba agradecido con lo poco que Dios les había dado. Y dice, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Dios puede proveer las necesidades que tengamos. Y venida la tarde subieron codornices al campamento. Dice, este es el pan que Jehová os da para comer. Entonces los hijos de Israel hicieron así, recogieron el pan y lo medían por gomer, y no sobró el que recogía mucho, ni faltó al que había recogido poco. Todos agarraban pan para comer. Dios los había alimentado, hermanos. Dios les había proveído las necesidades que ellos tenían. Pero el pueblo de Israel no estaba agradecido con lo que Dios les estaba dando. Pero algún error que cometieron fue que Dios les había dicho que recogieran todo el pan y se lo comieran ese mismo día, porque entraba el día de reposo. Y por eso es que Dios se enojó con Israel, porque no obedecieron, no hicieron caso. Dios les dijo, cómanse en el pan antes de que sea el día de reposo, y no escucharon la palabra de Dios. En el día de reposo, hermanos, no se podía hacer nada, porque era un día santificado para Dios. Podemos ver, hermanos, que el pueblo de Israel no estuvo conforme con lo que Dios les proveyó, hermanos. Que no pase eso en nuestras vidas, y que no estemos agradecidos con lo poco que tenemos. Debemos de estar agradecidos con lo que Dios nos da, hermanos. Hay muchos ejemplos de cómo Dios proveía las necesidades diarias, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, no os afanéis. No debemos de estar afanados por las cosas de la vida, hermanos. No debemos de estar preocupados por lo que pasa. Dios va a proveer lo que necesitamos. Dios va a proveer. ¿Qué debemos de hacer para que Dios pueda proveer nuestras necesidades diarias? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscamos el reino de Dios antes que cualquier otra cosa, Dios va a proveer las necesidades diarias que tengamos. Diarias, hermanos, Dios los va a proveer. Dios puede alimentar las necesidades que nosotros estemos pasando, hermanos. Ahorita estamos pasando por una situación muy difícil, donde no hay trabajo, y muchas personas están preocupadas porque no tienen trabajo, porque no pueden trabajar y no pueden traer alimento a su hogar, y están preocupados, y muchas personas están asustadas porque no saben qué van a llevar a su hogar, porque no tienen dinero. Pero no se preocupen, Dios tiene el control de todas las cosas que suceden. Si usted no tiene alimento, pues no se preocupe. Dios puede mandar incluso alimento del mismo al cielo para que usted pueda comer. No se preocupe. Dejemos todo en las manos de Dios. He visto muchas personas con ansiedad, con miedo porque tienen miedo a enfermarse, tienen miedo a que la enfermedad les toque, pero no debemos de tener miedo. Dios tiene el control de lo que está pasando. Dios puede proveer lo que necesitamos. Lo que necesitamos Dios lo puede proveer, hermanos. Dios lo puede proveer.
Aquí está, hermanos. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Dice: y acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Podemos ver cómo Elías estaba huyendo porque el rey Acab quería matar a todos los profetas por orden de Jezabel. Y Acab estaba huyendo porque el profeta Elías estaba huyendo porque tenía temor a que lo mataran. Así dice la palabra de Dios, que Elías estaba huyendo porque Elías tenía miedo de que le hicieran daño. Y podemos ver cómo Dios nunca abandona a sus hijos, hermanos. Dios nunca abandona a sus hijos porque Dios alimentó a Elías. Dios alimentó a Elías para que pudiera comer. Y dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseándose morir dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. No soy mejor que mis padres. Podemos ver cómo el profeta Elías tenía temor, tenía miedo, hermanos. Y decía: oh Jehová, quítame la vida, quítame la vida. Pero no debemos dejar llevarnos por la ansiedad. No vayamos a cometer cosas por causa de la ansiedad que no estén bien, hermanos, porque eso no es correcto ante los ojos de Dios, hermanos. No es correcto que nosotros nos quitemos la vida. Solo los cobardes se quitan la vida, hermanos. No nos preocupemos, no nos dejemos llevar por la ansiedad. Dejemos todo en las manos de Dios, de que Dios va a proveer lo que necesitamos. Y dice que se quedó dormido porque tenía temor. Y un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y miró en su cabecera y estaba una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Podemos ver que Dios nunca nos deja solos, hermanos. Podemos ver cómo Dios alimentó a Elías cuando Elías lo necesitaba. Dice que le dio una torta cocida para que se la comiera. Podemos ver el poder de Dios, hermanos, cómo Dios mandó a su ángel para que alimentara al profeta Elías, hermanos. Y así como Dios envió a su ángel para que alimentara al profeta Elías y comiera, así Dios puede enviar a sus ángeles para que nos alimenten, hermanos. No hay nada imposible para Dios. Así como Dios mandó a su ángel para que le diera una torta a Elías para que comiera, así Dios puede hacer con nosotros. Dios puede enviar a sus ángeles para que nos alimenten. No digamos que es imposible, porque si decimos que es imposible, entonces no estamos creyendo de que Dios puede hacerlo. No hay ninguna cosa imposible para Dios. Dice que Elías se metió a una cueva. Se metió a una cueva, hermanos. Dice: y volvió el ángel de Jehová a la segunda y le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te restan. Podemos ver cómo por segunda vez Dios alimentó al profeta Elías. Y si Dios alimentó al profeta Elías, Dios también puede alimentarnos también a nosotros. Si Dios proveyó para Israel y proveyó para el profeta Elías, ¿por qué a nosotros no nos va a proveer?
Dice que el profeta Elías se levantó y comió. Se levantó y comió, hermanos. Y hay muchos más ejemplos de que Dios puede proveer lo que necesitamos, hermanos. Dios puede proveer las necesidades diarias, hermanos. Y a veces hay muchas preocupaciones, hermanos, en el mundo, ¿verdad? Y más aquellos que tienen familia, ¿verdad? Que tienen un hogar, que tienen que llevar alimento a sus hogares, ¿verdad? Porque si ellos no llevan comida, entonces ¿quién va a llevar, verdad? Pero ya no nos preocupemos por las necesidades diarias. Dios tiene el poder para alimentarnos, incluso para mandar pan del cielo y alimentarnos, hermanos. Dios tiene el poder y el control de todas las cosas. Así que, hermanos, ya no más nos preocupemos. Ya dejemos todo en las manos de Dios, hermanos. Si lo que tenga que pasar, va a pasar. Si nos tenemos que enfermar, es porque así Dios lo quiso. Si tenemos que pasar por hambre, es porque así Dios lo quiso, hermanos. Pero usted confíe de que Dios puede proveer las necesidades diarias, hermanos. Dios puede proveerlas. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Así, hermanos, cantemos un coro, hermanos, y así finalizamos esta enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Buscad primero el reino de Dios y su pequeña justicia. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra. Aleluya. 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 No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra. Buscad primero el reino de Dios y su pequeña justicia, y todo lo demás proveerá. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Así, hermanos, los invito a que tengamos una fe grande de que Dios puede proveer las necesidades diarias, hermanos. Acordémonos cuando el Señor le dijo a Satanás: si eres tú el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda boca que sale de la palabra de Dios, hermanos. El verdadero pan no es el pan que perece, no. El verdadero pan es el verdadero pan espiritual, hermanos. Es otro tema que vamos a ver. Pero confiemos en Dios, hermanos, de que Dios puede proveer nuestras necesidades, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Antes de terminar, hermanos, quiero hacer una invitación.
para todas aquellas personas que no han conocido aún de Jesucristo. Quiero que hagamos una oración, que reconozcamos que somos pecadores y que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados, Señor. Te pido, Señor, por aquel que todavía no ha sido salvo, Señor, que pueda recibir a tu Hijo Jesucristo en su corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco en esta hora que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por salvarme y rescatarme de un castigo eterno. Te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida y que me perdones por todos mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día y te levantaste y estás a la diestra con Dios para interceder por nosotros. Tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Te lo pido, Señor Jesucristo, que laves los corazones de los que aún no te han conocido. Te lo pido en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en una próxima enseñanza bíblica de la palabra de Dios.